Capítulo 1. Por la madriguera del conejo. Alice empezaba a cansarse mucho de estar sentada junto a su hermana en la orilla y de no tener nada que hacer. Una o dos veces, ella había echado un vistazo al libro que su hermana estaba leyendo, pero no tenía imágenes ni conversaciones en él. ¿Para qué sirve un libro Pensó Alice. sin imágenes o conversaciones? Así que estaba considerando en su propia mente, tan bien como podía, porque el día caluroso la hacía sentir muy somnolienta y estúpida. ¿Vale la pena el placer de hacer una cadena de margaritas por la molestia de levantarse y recoger las margaritas? Cuando de repente un conejo blanco con ojos rosas pasó corriendo cerca de ella. No había nada tan notable en eso. Ni Alice pensó que era tan fuera de lo común escuchar al conejo decirse a sí mismo, «Oh, querido». Querido o querido. Llegaré tarde. Cuando lo pensó después, se le ocurrió que debería haberse sorprendido de esto, pero en ese momento todo parecía bastante natural. Pero cuando el conejo realmente sacó un reloj de su bolsillo del chaleco y lo miró, y luego se apresuró, Alice se levantó de un salto, porque le vino a la mente que nunca antes había visto un conejo con un bolsillo en el chaleco, o un reloj para sacar de él, y ardiendo de curiosidad, corrió a través del campo detrás de él, y afortunadamente llegó justo a tiempo para verlo introducirse en un gran agujero de conejo. Agujero bajo el seto. En otro momento, Alice se fue detrás de él, sin considerar nunca cómo iba a salir de nuevo al mundo. El agujero del conejo continuaba recto como un túnel durante un tramo, y luego caer repentinamente hacia abajo, tan repentinamente que Alice no tuvo un momento para pensar en detenerse antes de que se encontrara cayendo por un pozo muy profundo. O el pozo era muy profundo, o ella caía muy despacio, porque ella tenía mucho tiempo mientras bajaba para mirar a su alrededor y preguntarse qué iba a suceder a continuación. Primero, intentó mirar hacia abajo y descifrar a qué se estaba acercando, pero estaba demasiado oscuro para ver algo. Luego, miró los lados del pozo y notó que estaban llenos de armarios y estanterías. Aquí y allá, vio mapas e imágenes colgados en perchas. Ella tomó un frasco de una de las estanterías mientras pasaba. Estaba etiquetado como mermelada de naranja. Pero para su gran decepción, estaba vacío. No le gustaba soltar el tarro por miedo a matar a alguien debajo, así que logró meterlo en uno de los armarios mientras caía junto a él. Bueno, Alice a sí misma. después de una caída como esta, no pensaré nada de caer por las escaleras. Qué valientes me pensarán todos en casa. ¿Por qué? No diría nada al respecto, incluso si me caigo de la parte superior de la casa. Lo cual era muy probablemente cierto. Abajo, abajo, abajo. La caída nunca llegaría a su Me fin, pregunto cuántas millas habré caído ya. dijo en voz alta. Debo estar llegando cerca del centro de la Tierra. Veamos, eso serían 4000 millas hacia abajo, creo. Porque ya ves, Alice había aprendido varias cosas de este tipo en sus lecciones en la sala de clases, aunque esta no era una muy buena oportunidad para mostrar su conocimiento, ya que no había nadie que la escuchara. Aún así, era una buena práctica repetirlo. Sí, esa es aproximadamente la distancia correcta, pero entonces me pregunto a qué latitud o longitud he llegado. Alice no tenía idea de qué era la latitud o la longitud, pero pensó que eran palabras grandiosas para decir. Pronto comenzó de nuevo. Me pregunto si caeré directamente a través de la Tierra. Qué divertido parecerá salir entre la gente que camina con la cabeza hacia abajo. Las antipatías, creo. Estaba bastante contenta de que no hubiera nadie escuchando esta vez, ya que no sonaba para nada la palabra correcta. Pero tendré que preguntarles cuál es el nombre del país, ya sabes. Por favor, señora, ¿esto es Nueva Zelanda o Australia? Y trató de hacer una reverencia mientras hablaba. Imagina hacer una reverencia mientras caes por el aire. ¿Crees que podrías hacerlo? ¿Y qué ignorante pensará que soy por preguntar? No, nunca servirá preguntar. Quizás lo vea escrito en algún lugar. Abajo, abajo, abajo. No había nada más que hacer, así que Alice pronto comenzó a hablar de nuevo. Dinah me echará mucho de menos esta noche, creo. Dinah era el gato. Espero que recuerden su platillo de leche a la hora del té. Dina, querida, desearía que estuvieras aquí abajo conmigo. No hay ratones en el aire, me temo, pero podrías atrapar un murciélago. Y eso es muy parecido a un ratón, ya sabes. ¿Pero los gatos comen murciélagos, me pregunto? Y aquí Alice comenzó a sentirse bastante somnolienta y continuó diciéndose a sí misma de una manera soñadora. Los gatos comen murciélagos. Y a veces. ¿Los murciélagos comen gatos? Porque ves, como no podía responder a ninguna de las preguntas, no importaba mucho cómo lo decía. Sintió que se estaba quedando dormida y acababa de empezar a soñar
que caminaba de la mano con Dinah y le decía muy seriamente, Ahora, Dina, dime la verdad. ¿Alguna vez comiste un murciélago? cuando de repente, golpe, golpe. Abajo se encontró con un montón de palos y hojas secas, y la caída había terminado. Alice no estaba nada herida y se levantó de un salto. Miró hacia arriba, pero estaba todo oscuro. Ante ella había otro largo pasaje, y el conejo blanco aún estaba a la vista, apresurándose por él. No había un momento que perder. Alice se fue como el viento, y llegó justo a tiempo para oírlo decir, cuando dobló una esquina. Oh, mis orejas y bigotes, qué tarde se está haciendo. Estaba cerca detrás de él cuando dobló la esquina, pero ya no se veía al conejo. Se encontró en un largo y bajo salón, que estaba iluminado por una fila de lámparas colgando del techo. Había puertas por todo el salón, pero todas estaban cerradas con llave. Y cuando Alice había recorrido todo un lado y subido por el otro, probando cada puerta, caminó tristemente por el medio, preguntándose cómo iba a salir de nuevo. De repente, se encontró con una pequeña mesa de 3 patas, toda hecha de vidrio sólido. No había nada en él excepto una pequeña llave dorada, y el primer pensamiento de Alice fue que podría pertenecer a una de las puertas del salón. Pero, por desgracia, o los candados eran demasiado grandes, o la llave era demasiado pequeña. Pero en cualquier caso no abriría ninguno de ellos. Sin embargo, en la segunda vuelta, se encontró con una cortina baja que no había notado antes, y detrás de ella había una pequeña puerta de unos 38 centímetros de altura. Probó la pequeña llave dorada en la cerradura y, para su gran alegría, encajó. Alice abrió la puerta y descubrió que daba a un pequeño pasaje, no mucho más grande que un agujero de rata. Se arrodilló y miró a lo largo del pasillo hacia el jardín más bello que jamás viste. ¿Cómo ansiaba salir de ese oscuro agujero? Pasearse entre esas camas de flores brillantes y esas frescas fuentes, pero no podía meter la cabeza por la puerta. E incluso si mi cabeza pasaría a través, Pobre Alice pensó, sería de muy poco uso sin mis hombros. Oh, cómo desearía poder cerrarme como un telescopio. Creo que podría, si solo supiera cómo empezar. porque ves que tantas cosas fuera de lo común habían sucedido últimamente, que Alice había comenzado a pensar que muy pocas cosas, en realidad, eran realmente imposibles. Parecía no tener sentido esperar junto a la pequeña puerta, así que volvió a la mesa, a medias esperando que pudiera encontrar otra llave en él, o al menos un libro de reglas para cerrar a la gente como telescopios. Esta vez encontró una pequeña botella en él, Que ciertamente no estaba aquí antes. dijo Alicia, y alrededor del cuello de la botella había una etiqueta de papel con las palabras Bébeme. Hermosamente impreso en grandes letras, decía Bébeme. Pero la sabia pequeña Alice no iba a hacer eso deprisa. No, miraré primero. Ella dijo, Y vea si está marcado como veneno o no. porque ella había leído varias historias agradables sobre niños que habían sido quemados, devorados por bestias salvajes y otras cosas desagradables, o porque no recordarían las reglas simples que sus amigos les habían enseñado, como que un póker al rojo vivo te quemará si lo sostienes demasiado tiempo, y que si te cortas el dedo muy profundamente con un cuchillo, usualmente sangra. Y ella nunca había olvidado que si bebes mucho de una botella marcada como veneno, es casi seguro que te caerá mal, tarde o temprano. Sin embargo, esta botella no estaba marcada. ¿Veneno? Así que Alicia se atrevió a probarlo. Y al descubrir que era muy agradable, de hecho tenía una especie de sabor mixto de tarta de cereza, natillas, piña, pavo asado, caramelo y tostadas con mantequilla caliente. Ella muy pronto la terminó. ¡Qué sensación tan curiosa! Sideles. Debo estar cerrándome como un telescopio. Y así fue de hecho. Ahora solo medía 10 pulgadas de alto, y su rostro se iluminó al pensar que ahora tenía el tamaño adecuado para pasar por la pequeña puerta hacia ese hermoso jardín. Primero, sin embargo, esperó unos minutos para ver si iba a encogerse aún más. Estaba un poco nerviosa por esto, Porque podría terminar, ya sabes. dijo Alice para sí misma. Me estoy apagando por completo, como una vela. Me pregunto cómo sería entonces. Y ella intentó imaginar cómo es la llama de una vela después de que la vela se apaga, porque no podía recordar haber visto algo así. Después de un rato, al ver que no pasaba nada más, decidió ir al jardín de una vez. Pero ay para la pobre Alicia. Cuando llegó a la puerta, descubrió que había olvidado la pequeña llave dorada. Llave. Y cuando volvió a la mesa por un momento, dijo. Para ello, descubrió que no podía alcanzarlo de ninguna manera. Podía verlo claramente a través del vidrio. Vidrio.
e intentó subir por una de las patas de la mesa, pero era demasiado resbaladiza. Y cuando se cansó de intentarlo, la pobre pequeña se sentó y lloró. Vamos, no sirve de nada llorar así. Dijo Alice a sí misma bastante bruscamente. Te aconsejo que lo dejes en este minuto. Por lo general, se daba muy buenos consejos, aunque casi nunca los seguía, y a veces se regañaba a sí misma tan severamente que se le llenaban los ojos de lágrimas. Y una vez recordó intentar darse en las orejas por haberse engañado en un juego de croquet que estaba jugando contra sí misma, porque a esta niña curiosa le encantaba hacerse pasar por dos personas. Pero ahora no sirve. Pobre Alicia pensó. Pretender ser dos personas, apenas queda suficiente de mí para ser una persona respetable. Pronto su vista cayó sobre una pequeña caja de vidrio que estaba bajo la mesa. La abrió y encontró en ella un pastelito en el que decían las palabras. Cómeme. Estaban bellamente marcados con grosellas. Bueno, lo comeré. Sadalus. Y si me hace crecer más, puedo alcanzar la llave. Y si me hace más pequeño, puedo deslizarme por debajo de la puerta. Así que de cualquier manera entraré al jardín, y no me importa qué suceda. Comió un poco y se dijo a sí misma con ansiedad, ¿Qué camino? ¿Qué camino? que sosteniendo su mano en la parte superior de su cabeza para sentir en qué dirección crecía, y se sorprendió bastante al descubrir que permanecía del mismo tamaño. Por supuesto, esto generalmente sucede cuando uno come pastel, pero Alicia ya había adquirido la costumbre de esperar que solo ocurrieran cosas extrañas, que parecía bastante aburrido y estúpido que la vida continuara de la manera común. Así que se puso a trabajar y terminó rápidamente con la llave.